Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias una vez más por estar aquí acompañándonos. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que es síndrome de Down y tenemos además a tres expertos en un panel platicándonos, que nos van a platicar del tema. Entonces, para iniciar quisiera agradecer a Fernanda González que no nos está acompañando en este momento, pero agradecer que haya gestionado estas invitaciones y me gustaría entonces ahora presentarles a nuestros ponentes. Tenemos con nosotros a la doctora Carla Adney Flores Arizmendi, que es médico pediatra del Instituto Nacional de Pediatría con un posgrado en manejo integral del paciente pediátrico con síndrome de Down. Actualmente es jefa de servicios de la Clínica del Niño con Síndrome de Down del Instituto Nacional de Pediatría. Tenemos al doctor José Francisco Figueroa Pérez, médico cirujano de la Universidad La Salle, con especialidad en pediatría en el Hospital Infantil Privado, con una alta especialidad en atención integral a niños con síndrome de Down en el Instituto Nacional de Pediatría. Ambos están cursando actualmente una maestría en neurociencias en la UNAM. Y tenemos a la psicóloga Claudia Olivares Díaz, egresada de la Universidad Intercontinental, que cuenta con un diplomado en estrategias de enseñanza, aprendizaje de lectura, escritura y vida independiente para niños y niñas con discapacidad intelectual y síndrome de Down por la Universidad Autónoma Metropolitana. Los tres son miembros de agrupaciones médicas enfocadas al tratamiento de síndrome de Down y tienen una amplia experiencia en el tratamiento con estos chiquitos. Entonces, sin más de mi parte, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación y estamos atentísimos a escucharlos. No, Listo. muchísimas gracias a ustedes. Les voy a nada más a platicar un poquitito. El tema, como ya lo comentaron, lo vamos a dividir en tres partes. El doctor Tato les hablará un poco acerca de la discapacidad, de la historia de la discapacidad. La licenciada Clau va a hablar acerca de los mitos y las realidades en cuanto a la atención y las características de las personas con síndrome de Down. Y yo al final voy a terminar con algunas generalidades y con algunos aspectos importantes en relación a su neurodesarrollo. Y pues nuevamente gracias por la invitación y pues vamos a iniciar. Listo. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve? Ya se ve. Ahí ya se ve. Bueno, pues justo me presento, soy el doctor José Francisco, pero me dicen Tato. Y pues el día de hoy les voy a hablar esta primera parte de la discapacidad y síndrome de Down a través de la historia. ¿Sale? Para comenzar a platicar acerca de esto, quiero que todos aquí en el grupo nos pongamos a pensar y analizar cuál ha sido nuestro término o definición de discapacidad a través de nuestra historia y nuestra vida, ¿no? Cómo la vivimos día a día, si tenemos contacto con personas con discapacidad, si algún familiar de nosotros tiene discapacidad o trabajamos con personas con discapacidad o solamente lo vemos. ¿Qué pensamos nosotros acerca de la discapacidad? Y para ello también es importante pues ver cómo la historia ha visto la discapacidad. Para ello vamos a hacer un viaje en el tiempo y es por eso que dividimos pues esta visión de la discapacidad en tres periodos muy importantes. El primer modelo es el de la prescindencia, que es en la Edad Antigua y en la Edad Media, el médico rehabilitador en el siglo XX y el modelo social que es el actual. Este modelo de prescindencia, que justo como les decía es de la Edad Antigua y la Edad Media, pues comenzando con la Edad Antigua se veía o tenía una definición de contenido como eugenésica las personas con discapacidad, en donde veían a la discapacidad como un castigo de los dioses, como una alianza ancestral rota, en donde finalmente lo veían como pues una catástrofe, en donde generalmente ocasionaba el que hubiera o existieran niños o niñas con discapacidad. Y en la Edad Media comenzó este submodelo de prescindencia como marginal, en donde los empezaron a hacer hacia un lado porque realmente no tenían como algún aporte a la sociedad por ser improductivos. No tenían sentido las personas con discapacidad y eran vistas como una carga. ¿Y qué era lo que pasaba? Generalmente las medidas en este modelo va a ser la exclusión y la eliminación. ¿Por qué? Porque eran personas que eran castigadas y además eran innecesarias. Y la parte era, pues prescindían de la vida porque generalmente sentían que no había ningún aporte a la sociedad de ellos, lo cual era muy importante. Pero la discapacidad se dividía en dos, ¿no? En la parte de la discapacidad congénita y en la discapacidad adquirida.
La discapacidad congénita, pues generalmente eliminaban por completo a estos niños, en donde lo que querían o evitaban era tener niños débiles o deficientes, y como les he mencionado, pues era por este motivo de practicidad y económico, pero posteriormente, y creo que lo podemos ver en algunas pinturas y también en algunas series, por ejemplo, que comenzaron a utilizar a las personas con discapacidad como objeto de burla y entretenimiento. Pero ¿qué pasaba con los soldados, no? Toda esta época, pues eran épocas de mucha guerra, en donde finalmente muchos terminaban con una discapacidad adquirida. Y ellos eran vistos como, pues, finalmente personas que habían dado su vida por su país. Entonces a ellos solamente se les daba motines, pero realmente no tenían un rol completo en la sociedad. Dejaban de ser parte de la sociedad y solamente eran marginados y se les daba una pensión. Y aquí me gusta poner a estos dos filósofos que seguramente todos en esta plática en algún momento los hemos escuchado. Y es muy importante que vean lo que ellos pensaban acerca de la discapacidad. Aristóteles, por ejemplo, mencionaba que la exposición o crianza de los hijos debe ordenarse que no se críe a ninguno defectuoso. Y Platón, por otra parte, decía, los vástagos de los inferiores o de los superiores, cuando hayan nacido deformes, serán rechazados. Y esta diapositiva se me hace muy importante porque a veces justo pensamos que una persona, por tener como esta importancia en filosofía o dentro de la historia, pues puede ser que todo lo que digan es completamente correcto, pero ahora realmente nos dan un enfoque de lo que se pensaba en aquella época. Otros ejemplos históricos es en Esparta, que por ejemplo supongo que algunos han visto la película de 300, por ejemplo, que pues se inspira en Esparta, en los espartanos, en donde lo que pasaba ahí es que el gerucio, que era una persona de edad adulta, veía y examinaba a todos los niños, y los niños que tuvieran como algún tipo de discapacidad generalmente eran aventados en el monte Taygeto. Los atenienses, en su parte, por ejemplo, lo que hacían es que metían a los niños con algún tipo de discapacidad en vasijas de barro y eran abandonados fuera de la ciudad. Y estos dos ejemplos, pues, son el objetivo, lo que tenían era, pues tenían miedo de que, porque eran castigos de los dioses, y a la vez, pues de que realmente no iban a traer nada bueno como a la sociedad. Pero algo interesante es que a los padres, por ejemplo, no había como ningún tipo de castigo o penitencia. Y pues dentro de esta edad antigua, algo muy importante era, el mayor ejemplo son los griegos, ¿no? Si pensamos como en estas esculturas, por ejemplo, en donde la estética y el culto al cuerpo era súper importante, ¿no? Pero dentro de esta mitología griega también tenemos dioses y personajes en donde también tenían discapacidad, pero hay que ver cómo detenidamente cada uno. Por ejemplo, Hefesto era un dios que tenía discapacidad, pero generalmente su vida siempre es retratada como una vida muy miserable, en la cual su esposa le engañaba, no tenía recursos, entonces no vivía una vida como la de los demás dioses, ¿no? Tiresias, por ejemplo, que fue tenía discapacidad igual, y pues no era bien tratado y finalmente es como el antagonista de Edipo. Homero, por ejemplo, cuenta historias de la mitología, tenía discapacidad visual, pero realmente no tenía un rol tan importante dentro de la mitología, pero sí tenía como un cuerpo que finalmente no tenía, no, o una actividad que las demás personas no tenían. Y en América Latina, en esta edad antigua, cambia por completo, en donde aquí en Latinoamérica, en las culturas prehispánicas, por ejemplo, era vista la gente con discapacidad, en donde tenían mayor respeto hacia las personas con discapacidad, ya que creían que ellos tenían una cosmovisión espiritual y que estas diferencias y estas características físicas distintas a las de ellos hacían que tuvieran un vínculo con lo divino. Y estas personas llegaban a tener un rol espiritual dentro de la comunidad. Ejemplos tenemos a los toltecas, por ejemplo, en donde pues tenemos estas cabezas que tienen rasgos muy parecidos a las personas con síndrome de Down, en donde tenemos el puente nasal deprimido, los ojos, la baja implantación de las orejas, la braquicefalia, por ejemplo, y también los dioses jaguares de los olmecas que están aquí abajo, al igual que los toltecas. Y dentro de este modelo de presidencia luego hubo una evolución en donde empezó el cristianismo y en la Edad Media, en donde finalmente se empezó a castigar el infanticidio y que era lo que hacían, pues los empezaron a marginar, los empezaron a excluir y los empezaron a poner en asilos y hospitales. Pero esto no nada más pasaba en los niños con discapacidad, sino había muchos niños abandonados porque fue una época de un auge de muchas infecciones. Entonces lo que hacían era, los niños que recién nacían iban con nodrizas o iban a este tipo de asilos y hospitales para, eh, para ver si sobrevivían durante los primeros 7 años y posteriormente eran entregados a sus papás. Pero pues generalmente los niños con discapacidad se quedaban ahí y muchos morían por deficientes condiciones de salud. Entonces,
¿Qué era lo que sucedía? Las personas con discapacidad que llegaban a crecer, pues fueron utilizados como mendigos, en las cuales la Iglesia Católica utilizaba pues estos milagros que necesitaba la gente rica dar alguna limosna para poder tener esta salvación. ¿Y cómo termina la Edad Media? Pues con la peste negra, ¿no? ¿Y a quién fueron los principales como acusados de esto? Pues a las personas de escasos recursos y a las personas con discapacidad. Entonces fueron totalmente excluidos de la sociedad. Y bueno, aquí dentro de esta época me encanta poner estos tres ejemplos en las pinturas, en donde, por ejemplo, en la primera tenemos la pintura de Peter Bruegel, por ejemplo, que es el viejo, en donde pues es una persona de edad adulta que tiene como características parecidas a una persona con síndrome de Down. No se tiene documentado que realmente haya sido una persona con síndrome de Down, pero es una suposición. Al igual que la pintura de En medio, por ejemplo, que es la adoración de los magos de Andrea Mantegna, del siglo XIV y del siglo XV, si vemos al chiquito que está ahí, tiene características muy parecidas de un niño con síndrome de Down. Y la última, que es el retrato de Lady Cockburn con sus tres hijos, vemos que el que está atrás tiene características físicas que nos hacen creer que tiene síndrome de Down. Y dentro de esta época, surgió el doctor John Langdon Down, el cual seguramente todo el mundo lo hemos escuchado y es por eso que lleva el nombre de esta condición como síndrome de Down. Fue la primera persona en 1866 que empezó a describir las características físicas de las personas con discapacidad intelectual, pero realmente no conocía el origen de esto, solamente las empezó a catalogar y de hecho abrió un hospital muy grande en Inglaterra, el centro de Earlswood, que era donde había muchas personas con discapacidad intelectual, les empezó a estudiar cada una de ellas y sacó su libro de Observations on a Ethic Classification of Idiots, en donde finalmente vio que las personas con síndrome de Down tenían características físicas muy parecidas y fue donde sacó lo de idioma mongoloide. Y es por eso que antes eran denominados de esa forma, porque tenían características físicas de personas de esa zona o de esa región. Posterior del siglo XIX, pues comienza el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, en donde comienza este modelo rehabilitador después de la Primera Guerra Mundial, donde hay muchos soldados que comienzan a tener discapacidad adquirida. Y esto comienza a haber mayor auge de leyes laborales porque pues, las personas con esta con discapacidad adquirida necesitaban tener trabajo y seguridad social, formar parte de la sociedad y que la sociedad los protegiera. Pero entonces aquí ya el origen de la discapacidad ya no era religiosa, sino más bien científica, en donde se veía la discapacidad como una enfermedad que necesitaba curarse y en algunas ocasiones hasta prevenirse. Y el rol de la persona, una persona con discapacidad, no podía tener un rol si no eran rehabilitadas, ¿no? En donde, pues, ¿cómo era esta rehabilitación? Pues haciendo la lista de actividades catalogadas como normales o ocultar lo más posible su discapacidad. Y como este tratamiento, pues al final los marginaban porque muchos eran institucionalizados, ¿no? Entonces había mucho maltrato y la identidad de estas personas comenzó a ser su discapacidad, ¿no? Y el objetivo de esta institucionalización, pues era obviamente ocultar esta discapacidad y hacerlo lo más normal para ellos en ese momento. Entonces el lenguaje de las personas hacia las personas con discapacidad era inválido o minusválido o subnormal. Entonces, este modelo realmente no denota una diversidad funcional, no hay una integración social. Y aquí el Estado pues se hace cargo de estos ciudadanos en donde busca su rehabilitación para que puedan tener un sentido y un control y un lugar dentro de la sociedad. Y pues justo esta lista de capacidades para ser rehabilitados y formar parte de la vida, pues hacían que estas personas llegaran a tener o buscar su dignidad o esta superraza, ¿no? Y entonces aquí es en donde comienza a surgir esta definición de capacitismo. ¿Cuál es esta? Pues es promover el desarrollo de capacidades básicas en todas las personas sin importar su situación o preferencias. En esta época de modelo rehabilitador surge Jerome Lejeune, que él generalmente es el que descubre la causa citogenética y del por qué es que se presenta esta condición del síndrome de Down, en donde él encuentra pues este cromosoma extra. Y eso hace que finalmente sea nominado hacia el premio Nobel, hacia el premio Nobel. Pero pues justamente este descubrimiento comenzó a hacer que comenzara el número de abortos o las personas que estuvieran en contra de la vida. Y finalmente Jerome Lejeune es de las pocas
personas que rechaza este premio porque él dijo que este descubrimiento no era como para, pues, comenzar o ser pro aborto. Entonces, es un dato muy interesante, pero pues justo él fue el que descubre la causa. Dentro de este modelo, pues generalmente se empiezan a ver estas legislaciones en donde pues las personas con discapacidad empiezan a tener menor capacidad sobre su propia vida, los empiezan a incapacitar y empieza la tutela. Pero ¿qué es lo que ocasiona? Pues en los 60, Ed Roberts, en la Universidad de Berkeley, California, quiere estudiar ciencias políticas, pero se da cuenta que hay muchas barreras tanto arquitectónicas como sociales. Y comienza este movimiento que va a empezar a aumentar las legislaciones y el ver por las personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en la ONU se comienza a estudiar este modelo social y en 1971 se hace la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, posteriormente en el 75 los derechos de los impedidos, en el 81 el Año Internacional de los Impedidos por la Asamblea General de la ONU, del 83 al 92 de personas ya con discapacidad y en el 93 normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Aquí me gusta poner todas estas, pero quiero que vean cómo va cambiando el vocabulario y cómo la discapacidad deja de ser parte de identificar a las personas con algún tipo de condición. ¿Qué era lo que buscaba este modelo social? Buscaba la independencia, la capacidad de ser autónomo y de dirigir su propia vida, eliminar todas estas barreras económicas, medioambientales, para que todas las personas se enriquecieran y se dieran cuenta de que hay una diversidad funcional. Y empezaron a trabajar en nuevas normas. Me gusta hablar acerca de Gilberto Rincón Gallardo, que es un mexicano. En el año 2000 se quiso postular como presidente, pero empezó a darse cuenta que había muchas barreras, tanto arquitectónicas como sociales, y mucha discriminación. Entonces él comenzó como político a trabajar en nuevas reformas y él fue uno de los impulsores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró el 13 de diciembre del 2006 como propuesta y en el 2008 ya entra en vigor. ¿Y qué busca este modelo social? Ya la causa de la discapacidad ya no es ni religiosa ni científica, realmente es una causa completamente social, en donde se ven que pues la sociedad pone todos estos límites y necesitamos derribarla para que todas las personas puedan llegar a tener servicios apropiados y garantizar las necesidades como todos nosotros. En donde busca tres objetivos principales: la contribución a la sociedad, teniendo en cuenta de que toda vida es igualmente digna; la rehabilitación de una sociedad, gestionando diferencias, integrando la diversidad; y la normalización de la sociedad, atender las necesidades de todos en todos los ámbitos. Buscar su vida independiente, que ellos tengan la capacidad de elección y de control, no ocultar la discapacidad, sino realmente ver esta diversidad funcional, que pues realmente ellos tengan esta autonomía, que ellos tengan esta manera de vivir en la que ellos puedan elegir. Y algo muy importante de este modelo social que a veces pasa mucho es separar lo social de lo sanitario, ¿no? Buscando este modelo paternalista que era el rehabilitador, en donde solo el doctor tenía este rol en las personas con discapacidad, pues realmente aquí se dice, no, aquí todos somos un equipo y necesitamos separar lo médico de lo social porque aquí todos somos iguales y necesitamos buscar el pro de todas las personas con discapacidad. Entonces, en la parte social, ¿qué se busca? Pues la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación y la desventaja, ¿no? Evitar este concepto de deficiencia. Y en lo sanitario, pues aportar las soluciones pertinentes. Y entonces, pues en este modelo social ya se ve la discapacidad como un fenómeno social que tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una solución de temas de accesibilidad y diseño para todos y todas. Y tiene como finalidad la diversidad, el cual tiene como objetivo ser enriquecer la diversidad humana, la diversidad funcional y la equidad, ¿no? Que todos tengamos los mismos derechos humanos y las mismas oportunidades. Este es como un resumen de estos modelos de discapacidad que hemos estado viendo. El primero, el de exclusión, en donde pues se dejaban completamente por fuera y a veces pues prescindían de ellos. La segregación, en donde había una institucionalización. La integración, que poco a poco hemos ido viendo y en la que trabajamos actualmente, es la inclusión. Y aquí me gusta siempre dar un ejemplo acerca, por ejemplo, de las salas de cine, ¿no? Antes, ¿en dónde estaban los lugares para las personas con discapacidad? Estaban hasta adelante. ¿Quién de nosotros nos gusta ver la película hasta adelante? Nadie, porque no vemos absolutamente nada. Conforme se han estado haciendo estos cambios, actualmente ya las personas con discapacidad y usuarios de silla de ruedas se pueden sentar hasta adelante, en medio o atrás. O los conciertos, por ejemplo, el concierto de Coldplay, en donde había estos chalecos para personas con discapacidad auditiva. Entonces, después de todo esto que hemos visto, ¿cuál es su definición ahora?
Para eso les voy a leer la definición actual. Está un poco larga, pero la vamos a leer todos juntos. Y es el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona, factores personales y factores externos que representan las circunstancias en las que vive esta persona. A causa de esta relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo con una condición de salud. Un entorno de barreras va a restringir el desempeño y la realización del individuo, mientras que otros van a ser facilitadores que pueden incrementarlo. Y aquí un ejemplo puede ser un estudiante en silla de ruedas, usuario de silla de ruedas que esté estudiando alguna carrera, en donde finalmente si está en un entorno o en una universidad que no sea accesible, pues el estudiante que creen que es lo que va a estar pensando todo el tiempo. Va a estar preocupado en quién lo va a subir a su salón, quién lo va a mover a la otra clase, o si tiene que salir al sanitario, quién lo va a poder llevar. Pero si está en un entorno que es facilitador, está en una universidad que tiene rampas, tiene elevador, pues realmente qué es lo que va a pensar, en lo mismo que piensan todos los estudiantes. Si va a hacer algo con los demás, si tiene que estudiar, si tiene algún examen pronto. Entonces lo que buscamos es que todos tengamos el mismo desarrollo. Y es por eso que es muy importante que nosotros siempre nos preguntamos si queremos ser un eje o una barrera para las personas con discapacidad. ¿Qué necesitamos para ser un eje? Conocer desde el área profesional en donde estemos, aceptar la diversidad y evitar los estereotipos, trabajar en equipo, evitar la discriminación positiva o la exclusión inconsciente, conocer los servicios de referencia y mantener contacto con ellos, y siempre compromiso y responsabilidad ante los grupos vulnerables. ¿Y cómo empezamos? Esta frase me gusta mucho, es de una prosista y dramaturga española que fue la primera académica en número de la Real Academia Española, y dice: el lenguaje es lo más humano que existe. Cada palabra lleva consigo una vida, un estado y un sentimiento. Entonces tenemos que empezar con el lenguaje. Entonces a veces escuchamos mucha de terminología en la calle, o a veces la usamos nosotros, ¿no? En México usamos mucho los diminutivos pensando que se escuchan bonito, ¿no? El sufre, el padece, ¿no? El que pensemos que una persona sufre de síndrome de Down o padece síndrome de Down o cualquier tipo de condición. El lenguaje de señas, por ejemplo, está mal usa esa terminología, porque finalmente el lenguaje es la comunicación que tenemos todos, ¿vale? El decir que tiene un defecto de nacimiento, o por ejemplo, ya el discapacitado, lisiado, paralítico, inválido, anormal, confinado, mongolito, retraso mental o retardado o invidente, pues realmente son terminologías que, como lo hemos visto, definen a la persona por su discapacidad y no como persona. Las personas con capacidades diferentes, porque ya desde el nombre sabemos que todos nosotros tenemos capacidades diferentes, y personas especiales, creo que realmente pues todos somos personas especiales sin importar el tipo de condición que podamos llegar a tener. Pues, ¿cuál es la terminología correcta? ¿Qué es lo que tenemos cómo lo tenemos que decir, cómo tenemos que referirnos a las personas con cualquier tipo de discapacidad? Pues es persona con discapacidad y el tipo de discapacidad, ya sea motora, auditiva, visual, ¿no? O de salud mental. Y lengua de señas, como les había mencionado hace ratito, o una persona en situación de discapacidad congénita o persona usuaria de silla de ruedas. En las personas con síndrome de Down, pues algo muy importante y que nos gusta mucho recalcar es que el síndrome de Down no se padece, no se sufre de síndrome de Down, no es el niño Down, no son los Down, son personas con síndrome de Down. Entonces es muy importante que todos cambiemos la mirada para que pues todos vivamos mucho más. Entonces esta es como la primera parte. Espero que les haya gustado y se puede dejar de compartir. Muchísimas gracias. Dejamos las preguntas hasta el final y adelante entonces, por favor, quien de ustedes se haya puesto de acuerdo para seguir. Muchísimas gracias, doctor. Hola, pues yo soy Claudia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, este tema vamos a hablar mucho sobre mitos y realidades de las personas con síndrome de Down. Como hemos visto ahorita con el doctor Tato, pues ha cambiado la mirada de quiénes son ellos, ¿no? Cuáles son sus capacidades, pero tiene que ver pues lo que decíamos, ¿no? Con cómo se ha contribuido a la sociedad y no solamente ellos quiénes son. Entonces, pues para empezar, vamos a hablar sobre algunos mitos y realidades, que eso es algo que también sucede mucho en nuestra práctica, ¿no? Cuando nos preguntan si las personas con síndrome de Down son niños eternos. Pues ese es un gran mito, porque en realidad ellos, ay, perdón, pues realmente se pueden desarrollar pues como cualquiera de nosotros, siempre y cuando pues nosotros estemos también contribuyendo a que se comporten de acuerdo a su edad, ¿no? Si nosotros tenemos un joven que a lo mejor tiene, no sé, tiene 20 años,
pero lo estamos vistiendo, o una chica con 20 años con una bolsita de niña, con unas colitas y demás, pues obviamente sí su conducta puede ser no acorde a su edad cronológica. Entonces, ellos también dependen mucho de nosotros cómo los estamos mirando y cómo los estamos ayudando a la socialización, ¿no? Entonces, ellos pueden pertenecer igual que nosotros de acuerdo a a su edad cronológica. También se habla, y esa es una pregunta que muchos papás o personas que no están cercanos de las personas con síndrome de Down, si hay grados de síndrome de Down. En realidad, pues no hay grados de síndrome de Down, más bien, pues tiene que ver con, es una condición de vida. Y pues lo que sí hay es que hay diferentes tipos de gustos, ¿no? Y como todos nosotros, a algunos les gusta, no sé, jugar mucho, algunos son serios, algunos son introvertidos, ¿no? Tienen cada uno su carácter, como cualquiera de nosotros, también sus habilidades, a lo mejor sí se les dificulta hacer algunas cosas, sin embargo, pues también pueden ser muy hábiles generalmente en el arte, ¿no? Pero pueden descubrir varias posibilidades de desarrollarse muy bien. También, pues, tienen diferente temperamento, igual que pues, sus familias. Entonces, esto definitivamente no va a marcar si hay un grado. Lo que sí se ha visto es que dependiendo de cómo nosotros los estamos estimulando, la atención, la atención médica que están recibiendo, sí puede afectar o no a la calidad de vida. Pero pues eso creo que nos pasa a todos nosotros, ¿no? Si nosotros, no sé, a lo mejor tenemos una enfermedad como diabetes y no nos atendemos, no lo hacemos de forma adecuada, pues evidentemente todo esto sí puede afectarnos a nuestra vida. Otro de los mitos es si ellos tienen problemas de conducta. Las personas con síndrome de Down es como cualquier otro niño, como cualquier otra persona. Evidentemente, si nosotros no trabajamos en los hábitos, en las rutinas, en los límites, pues evidentemente pues va a ser una persona que a lo mejor va a tener más complicaciones en la conducta. Pero si están dentro de un círculo donde sí estamos dando estos hábitos, pues evidentemente va a ser muy diferente cómo se desarrollan en la sociedad, en la casa. Entonces, pues esto igual que todos los niños, que todas las personas, depende mucho de la educación en casa y también en la sociedad, ¿no? Si en la escuela no ponemos límites, no entran dentro de un círculo de cómo se pueden, no sé, la hora de lunch, la hora de entrada de la escuela y demás, si tienen más flexibilidad, pues evidentemente eso es lo que vamos a dejar que aprendan ellos. También se habla si ellos necesitan custodia de por vida, si dependen de alguien. Y la realidad es que no, pues también son personas que en lo general tienen una calidad de vida muy óptima, entonces pueden desarrollar habilidades de vida independiente, pues en todos los sentidos, ¿no? También se ha pensado que las personas con síndrome de Down adultas, si son capaces de tener una pareja o tener amigos, que ese es un punto bien importante porque generalmente la atención en las personas con síndrome de Down, pues se enfoca mucho como en la parte, en la niñez, ¿no? Que vayan a terapia de lenguaje, que vayan a terapia de estimulación temprana, ¿no? Como las necesidades médicas inclusive que pueda favorecer para un desarrollo más natural posible. Sin embargo, pues cuando llegan en la parte adulta, ¿qué es lo que sucede? Pues si nosotros tenemos un área donde ellos puedan tener un vínculo con personas con discapacidad y sin discapacidad, pues evidentemente van a tener la posibilidad de tener relaciones de amigos, de pareja, etcétera. Entonces, esto no va a determinar si puedan tener pareja o no. Otro de los puntos es si las personas con síndrome de Down están enfermas. Pues no, ellos en realidad tienen una condición y sí es cierto que tienen mayor predisposición a algunas enfermedades, que justo eso es lo que vamos a ver con la doctora Carla, ¿no? Tienen a lo mejor algunos problemas, a lo mejor de cardiopatías o a lo mejor hipotiroidismo, ¿no? Pero no es una ley. Cada uno es diferente y cada uno tiene pues una evolución diferente. Pues, sin embargo, sí es cierto que necesitamos que sean atendidos de forma constante médicamente para pues identificar algunos factores que puedan ayudar a una atención temprana. También esto es importante. A veces cuando nos
enfrentamos a personas con discapacidad o los chicos con síndrome de Down, pues no sabemos cómo nos podemos relacionar con ellos, ¿no? A lo mejor los vemos, nos causa a lo mejor pues inquietud porque sí nos gustaría conocerlos, pero es cómo nos acercamos hacia ellos. Entonces, aquí pues ponemos algunos tips. Una de las cosas importantes es pues llamarlos por su nombre, ¿no? Eso también lo hacemos mucho, mucho énfasis en la consulta, de que a veces nos dirigimos mucho a los papás o al abuelo si está presente, pero a ellos no les hablamos. Entonces, pues como a todos nosotros nos gusta que nos hablen por nuestro nombre. También es preguntar antes de ayudar, ¿no? A veces damos por hecho que a lo mejor ellos no pueden hacer las cosas y ellos a lo mejor sí lo pueden hacer, ¿no? Me acuerdo mucho de una mamá, de un paciente que llegó y tenía las agujetas desamarradas y la doctora Carla y yo le decíamos, pues amárrate las agujetas, Pablo. Y él perfectamente agarró, las amarró y demás, y la mamá se quedó sorprendida, ¿no? Decía, yo nunca lo había visto que pudiera hacer eso, ¿no? Entonces, hasta también romper como esos estigmas con los papás que sí es posible que lo logren y obviamente tenemos que fomentar esa posibilidad, pues que lo haga. También, pues no podemos hacer suposiciones, ¿no? Porque a veces, pues decimos, ah, pues a lo mejor como está, eso es también algo muy llamativo, ¿no? De que, pues generalmente ellos tienen una talla más baja de su edad cronológica, entonces, pues a veces lo vemos como muy niños, muy pequeños, ¿no? Y hacemos suposiciones que no lo van a lograr o que no son capaces o que inclusive que no nos entienden cuando hablamos enfrente de ellos, ¿no? Y ellos perfectamente están escuchando. A lo mejor su forma de comunicarse es difícil porque no todos logran la comunicación verbal, sin embargo, están comprendiendo lo que está sucediendo en el ambiente, ¿no? Entonces, no podemos suponer que ellos no entienden. También, pues sí, justo como les mencionaba, pues hay a veces dificultades en el lenguaje verbal, pero pues también si ellos se quieren comunicar con nosotros, pues no podemos fingir que les entendemos, porque ellos se dan cuenta, ¿no? De que no estamos entendiendo lo que sucede. Sin embargo, tenemos que buscar como alternativas de comunicación. Y esto, pues, hablan mucho, bueno, no sé si conocen los pictogramas, que son imágenes que nos podemos comunicar señalando qué es lo que necesitan o qué es lo que nos quieren decir o también pues a veces el lenguaje de señas. Entonces, eso es muy importante, buscar alternativas de comunicación si su habla no es tan clara. También pues responder de una forma amable, ¿no? Y eso es un punto que pues tenemos que desarrollar mucho la empatía, ¿no? Es cómo nos gustaría que a nosotros nos traten, pues también es tratarlos como ellos y es más que una condición, cómo nos gustaría que nos traten como personas. Y bueno, esta es una imagen que también son de las sirenas especiales que están aquí en la Ciudad de México, que pues si están justo con todas estas apoyos sociales, familiares, ¿no? Pues pueden lograr pues muchísimas cosas en general, ¿no? Pues, muchas gracias. Dejo de compartir. Muchísimas gracias por esta segunda parte de la plática, muy interesante. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya. Perfecto, déjame ver cómo le hago para que se vea todo. Bueno, Aquí ya la tenemos en pantalla completa. perfecto. Entonces, yo les voy a hablar acerca de las generalidades en las personas con síndrome de Down y algunos aspectos básicos en relación a su neurodesarrollo. Entonces, estos son los puntos que vamos a ver, el por qué el síndrome de Down, la variabilidad que existe entre ellos, algunos factores médicos que tienen relación con su aprendizaje y neurodesarrollo que debemos de tomar en cuenta, puntos fuertes y algunas estrategias e historias de éxito. Entonces, lo primero que debemos saber es que el síndrome de Down es la condición cromosómica que mejor se conoce en el ser humano. En el año 2000 se estudió ya toda la secuencia y todos los genes que estaban conformados este cromosoma 21. Entonces ya sabemos todo lo que puede pasar en ellos, las comorbilidades que puedan llegar a tener. Entonces el cromosoma que mejor se conoce. El diagnóstico de síndrome de Down puede ser de dos formas. Un diagnóstico prenatal que se hace durante el embarazo, durante el primero o segundo trimestre, por medio de diferentes pruebas, ultrasonido, marcadores de sangre, que nos orientan en cuanto a la probabilidad de este diagnóstico. Cuando se tienen estos datos que se llaman de tamizaje, se tiene que confirmar ese estudio por medio de pruebas invasivas. En nuestro país
más del 90% de los diagnósticos de síndrome de Down se hace de una forma postnatal. ¿Por qué? Porque muchas mujeres no se hacen estos estudios o no llevan un control prenatal regular o porque falta capacitación por parte de los médicos para poder hacer estos diagnósticos o estos tamizajes. Y en cuanto a la epidemiología, no tenemos cifras exactas. Se considera que más o menos en nuestro país nacen 3.500 niños de manera anual y hay más de 220.000 personas con esta condición. ¿Qué es lo que causa el síndrome de Down? Pues es la presencia de un cromosoma 21 adicional. Hay diferentes variantes citogenéticas. Sin embargo, esto no nos habla de grados de síndrome de Down. La más frecuente es la trisomía 21 regular, en la cual, si estudiamos todas las células, en todas estas células estará el cromosoma 21 adicional, el mosaicismo, que tiene dos tipos de células, y translocación, que unos cromosomas chiquitos pierden un poco de material genético que se va al cromosoma 21. Entonces, la causa sabemos que es el cromosoma 21, sin embargo, no hay una razón clara por la cual pase esto. Se ha demostrado que la edad materna avanzada, en mayores de 35 años, puede ser un poco más frecuente, estados de malnutrición, obesidad. Actualmente ya se sabe que también la edad paterna pudiera tener relación. Sin embargo, muchas mamás de niños con síndrome de Down serán mamás jóvenes, que es la edad en la cual pues más se embarazan las mujeres, entre los 20 y los 30 años. Entonces, algo que siempre les mencionamos en la consulta es que en el síndrome de Down no hay culpables. Fue algo de la naturaleza que se hizo que se fuera esta información genética adicional. Y es muy importante como el empezar a quitar esa gran carga que a veces traen los papás de que por mi culpa o porque hice esto o por tal cosa, es por eso nació mi hijo con esta condición. Otro punto importante es en relación a la variabilidad. Siempre cuando nosotros les comentamos a diferentes personas que nos dedicamos a atender a personas con síndrome de Down, escuchamos estos términos, ¿no? Ay, todos son bien tiernos, todos son cariñosos, o el otro lado, ¿no? Son agresivos, son desinhibidos, son enojones, son necios, son voluntariosos. Entonces, siempre cuando nos dicen eso, les decimos, cuando conoces a un niño con síndrome de Down, pues conoces a un solo niño con síndrome de Down. Entonces, va a haber mucha variabilidad entre ellos y habrá muchos factores que serán los responsables de esto. Los factores ambientales, los factores genéticos, la nutrición, los hereditarios, la intervención temprana, la familia, la aceptación, el amor que le den, es lo que va a hacer una gran diferencia que hay, ¿no? O sea, nosotros en la clínica tenemos a más de 1.500 niños que atendemos y ninguno de ellos se parece totalmente a otro, ¿no? Comparten algunos rasgos anatómicos, sin embargo, cada uno tiene sus peculiaridades en cuanto a su carácter, volubilidad, etcétera. En relación a los factores médicos que van a influir en su desarrollo, pues vamos a ver estos cuatro que son los más importantes: el diagnóstico, las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, cardiopatías y la parte neurosensorial. El diagnóstico, como les mencionaba, menos del 10% en nuestro país es un diagnóstico prenatal. Los médicos somos este primer contacto para dar esta información a los padres y en la gran mayoría de los casos se van a romper las expectativas. Nosotros les comentamos que cuando una mujer está embarazada, pues casi siempre futurea, ¿no? De cómo va a ser su hijo, a quién se va a parecer, qué profesión va a escoger, etcétera. Y cuando le dicen a una mamá que su bebé tiene la condición de síndrome de Down o cualquier otra condición que genere discapacidad, casi siempre se rompen estas expectativas y se genera una fase de duelo, porque perdieron al hijo que ellos habían visualizado durante 9 meses. Lamentablemente los médicos aquí tenemos pues mucha culpa en relación a cómo damos esta noticia, ¿no? En la gran mayoría de los casos pintamos un panorama adverso, lo comentaba el doctor Tato, ¿no? Nos enfocamos en que le nació enfermo, mongolito, tiene una cromosomopatía. Entonces empezamos a pintar pues un camino muy turbio en un bebé que acaba de nacer. Entonces es muy importante el conocer toda esta información para empezar a quitar como esas ideas erróneas que muchas veces se tienen. Los papás pues van a pasar por una fase de duelo, como les decía, y este duelo o esta intensidad de duelo pues va a depender de muchos factores. Y muchas veces tanto mamá como papá van a experimentar de forma diferente este duelo, ¿no? En muchas ocasiones las mamás nos dicen, es que papá pareciera que no le importaba, o no me dijo nada, o no lloraba como yo lo hacía. Entonces recordemos que en el hombre pues lo van a manifestar de una forma diferente, a veces es con silencio, a veces es con enojo, pues para poder afrontar esta situación que están viviendo. Y es algo también de forma sana el que puedan vivir este duelo y que tengan los acompañantes y la información necesaria para que no se convierta en un duelo patológico. Otra de las características que influirán en el desarrollo es las características a nivel cerebral.
Sabemos que el genoma humano está formado por más de 20.000 genes y dentro de estos 7.000 van a pertenecer al sistema nervioso central. En las personas con síndrome de Down existen ciertos cambios. Aquí les enseño estos estudios que son las características patológicas y de tomografía de una persona con y sin síndrome de Down. Entonces vemos que en la persona con síndrome de Down habrá un menor volumen cerebral, tenemos estas circunvalaciones que no están tan bien formadas y vemos como estos espacios de la sustancia gris, la sustancia blanca, que tienen todos estos contrastes, ¿no? Anatómicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el hipocampo, cuerpo calloso, corteza auditiva, van a ser mucho más pequeños. Hay estudios en los cuales se han hecho comparativos del volumen del cerebro de una persona con y sin síndrome de Down y siempre va a pesar mucho menos. Y todas estas áreas pues tendrán una relación pues muy estrecha con diferentes funciones, con memoria, con toda la parte del sistema nervioso autónomo, la regulación, el equilibrio, la fuerza, la tensión, etcétera. Aquí les muestro este cuadro donde se ve ciertas características que presentan personas con síndrome de Down y pues vemos que en términos generales todos van a tener reducción de estas áreas, ¿no? En este cuadro vemos esta parte de la plasticidad neuronal, de la poda sináptica que se lleva a cabo y cómo va cambiando, ¿no? Y cómo es en las personas con síndrome de Down, que se lleva de una forma mucho más extensa. Este es otro comparativo de las características de las espinas dendríticas de personas con síndrome de Down y vemos que en ellos pues son mucho menores, ¿no? Y son muy pequeñas, muy delgadas y esto hace que tengan una menor interconexión entre ellas y por lo tanto los neurotransmisores no tienen una función adecuada. Probablemente ustedes, los que están haciendo pues sus cursos o maestrías de neurodesarrollo, conocen al doctor Octavio de la Facultad de Psicología y él hace muchos estudios con ratones que se les hacen ciertas modificaciones, que son ratones murinos, en los cuales se ha visto cómo cambian estas características a nivel cerebral cuando están sometidos a un ambiente rico en estímulos, ¿no? Entonces vemos estos dos ratoncitos, uno que tiene todos estos juegos y todos estos laberintos y unos que no tienen absolutamente nada y cómo cambian estas características de lo que mencionábamos, de la parte de la ramificación, las características de estas espinas dendríticas y se ha visto cómo existe una mayor producción de ciertos neurotransmisores. Este otro estudio, el que les pongo aquí del lado izquierdo, es un estudio que se acaba de publicar apenas en el 2024 y que nos habla de los hitos del neurodesarrollo. Ustedes saben, pues, que tenemos ciertas edades o rangos en los cuales se deben de lograr ciertas áreas, ¿no? Enderezar el cuello, el sentarse, el poder caminar, en el lenguaje, todo esto. Y este es un estudio que ya se hizo hace mucho tiempo y que actualmente todavía se utiliza y que en términos generales nos habla que es el doble del resto de la población. Si un niño sin síndrome de Down camina al año, un niño con síndrome de Down caminará a los 2 años. Sin embargo, este estudio que se acaba de publicar nos habla ya de unos rangos mucho más amplios. Hay mucha controversia entre sí o no utilizar estos rangos que ellos hablan, porque nos dicen que un niño puede caminar hasta los 8 o 9 años. Entonces, aquí la verdad es que queda mucha duda y se ha visto que conforme ha pasado el tiempo y conforme los niños pues ingresan a terapias de estimulación o de intervención temprana de manera pues mucho más entre los 45 días o desde el primer mes de vida, pues obviamente su evolución y su neurodesarrollo será mucho mejor. En relación a las cardiopatías, la mitad de los niños con síndrome de Down tendrá algún tipo de cardiopatía. Muchos de estas se solucionarán o se les dará algún tratamiento, ya sea quirúrgico, vigilancia, cateterismo en los primeros 3 años. Sin embargo, durante estos 3 años, a pesar de que no haya mucha repercusión en cuanto a la parte hemodinámica, que no se pongan moraditos, que no respiren rápido, etcétera, pues nos van a generar un estado de hipoxia crónica. Y esto pues tendrá efectos a nivel del sistema nervioso central. Les presento estos estudios que hablan también de cómo estas alteraciones a nivel cardíaco pueden afectar el neurodesarrollo. Estos estudios se dio un seguimiento con una cohorte que fue de los 0 a los 2 años y se siguió hasta los 18 años. Muchos de estos se les hizo la cirugía en el primer año de vida y se evaluó a los que no se hizo en el primer año de vida y se vio que los puntajes más bajos en cuanto al neurodesarrollo se presentaban en los primeros 2 años y posteriormente con estimulación adecuada pues llegaban a estar a la par del resto de los niños que no tenían cardiopatía. Esto hablando en personas con síndrome de Down.
Sin embargo, también en otras condiciones que pueden cursar con cardiopatía, eso es algo muy importante. Antes de iniciar la plática, platicábamos o comentábamos un poco acerca de esto y en relación al inicio de terapias, cuando existe una cardiopatía, siempre tiene que haber una evaluación para ver si son aptos para poder empezar a hacer este tipo de ejercicios. Sin embargo, siempre les mencionamos a los papás que nada puede contraindicar el que se inicie algún programa de intervención, porque a veces no es solo la parte física, podemos hacer una intervención sensorial, auditiva, visual, que nos ayude a que ellos sigan desarrollándose. En la parte de integración sensorial, pues sabemos que los órganos de los sentidos nos van a ayudar, pues para la parte de registrar, modular, organizar, integrar, pues toda esta información que viene de afuera. Se ha visto que existen pues ciertos trastornos de procesamiento sensorial que pueden estar afectadas diferentes áreas. En los niños con síndrome de Down sabemos que casi la mitad, un 49%, puede tener algún trastorno de procesamiento sensorial. A nivel visual, muchos de ellos van a tener errores de refracción, por lo cual requerirán el uso de lentes. Auditivo, pueden presentar hipoacusia, por los espacios mucho más estrechos, tienen una cara mucho más chatita y esto hace que el sonido no ingrese de manera adecuada. A nivel del tacto, se ha visto que también el umbral al dolor y estos cambios de temperatura pueden ser mucho mayores, el umbral que ellos llegan a tener. A nivel vestibular, todas estas alteraciones del sistema nervioso central nos hace que puedan tener una menor percepción de su cuerpo con el espacio y también el equilibrio. El olfato también, no se sabe exactamente, pero también estas características a nivel de olfato y gustativas pueden estar alteradas en cuanto a la percepción de texturas, sabores, olores, etcétera. Entonces sabemos que sí puede existir. Algunos niños serán hipersensibles y otros hiposensibles. Y esto pues lo vamos a ver principalmente con la parte clínica, ¿no? Hay niños que no les gustarán las caricias, las texturas de la ropa, el irse a cortar el cabello, el peinarse, y otros que requieren estímulos más intensos, ¿no? Y que entonces que te abrazan súper fuerte porque requieren ese contacto, ¿no? También en la parte del gusto, no les gusta a algunos mezclar o cepillarse los dientes y otros buscarán sabores que también les generen un mayor estímulo, como sabores muy intensos, cosas crujientes, mantener mucho tiempo la comida en la boca o no masticar y solo deglutir. Y así, con cada una de estas áreas sensoriales, pues se tiene que investigar, porque esto puede ser uno de las barreras que nos impida que haya un adecuado neurodesarrollo. Y todo esto, pues se tienen que dar como estas terapias de adaptación para poder ayudar y para que ellos se puedan involucrar en el medio y no les genere pues mayores obstáculos. ¿Qué otros factores van a influir? Pues lo que habíamos dicho, el ambiente, estas características anatómicas, los problemas de salud o comorbilidades que también pudieran tener, también van a influir en su neurodesarrollo. Y aquí les pongo pues una parte muy importante que a veces nos olvidamos, ¿no? Que son los maestros. Muchas veces los maestros pues van a ser quienes estarán mucho más tiempo, a veces que la familia, de una persona con síndrome de Down. Entonces, ellos también tienen un rol muy importante y también ellos pues necesitan tener la información y la capacitación necesaria para poder brindarles pues lo mejor. Tenemos que hay mayores retos en la atención, en la percepción, en la cognición y en la memoria. En la atención, ahorita está como de moda, ¿no? Y si están aquí los psicólogos no me dejarán mentir, pero el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es un trastorno que ya todo el mundo cree que lo tienen. Y este es un estudio que les pongo aquí, que se hizo en el año 2010, de 100 niños que tenían el diagnóstico de TDAH. Cuando se hicieron ya las pruebas necesarias para confirmar ese diagnóstico, se vio que solo 18 lo tenían. 37 tenían otra comorbilidad, principalmente que no veían bien, y eso les generaba que no pusieran atención, y 45 no tenían TDAH, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo también que debemos de tomar en cuenta. Entonces, tenemos que vigilar la atención, tenemos que ver el interés que pueda tener una tarea. Si hay algo que no llama mi atención, pues probablemente pues no voy a quedarme ahí mucho tiempo y eso no quiere decir que tenga una atención baja. Entonces, tenemos que saber cómo estimular toda esta parte psicopedagógica para poder ayudarles. Tenemos que evitar como estas partes de distractores y en muchos casos, pues sí, pueden ser que se distraigan más rápido, que sea difícil el inicio y el mantenimiento de alguna actividad y que se pueden habituar a algún estímulo, ¿no? Entonces, todas estas áreas pues son de oportunidad para poder trabajarlas. A nivel de la percepción, ya lo habíamos visto en esta parte sensorial, tienen una conciencia sensorial baja, los tiempos de respuesta también suelen ser mucho más largos, a veces nos dicen, es que no me responde rápido, tal vez no escucha o tal vez esto, entonces necesitamos ahí como mucha paciencia en esta parte y obviamente descartar que no haya alguna otra afección orgánica por la cual pues estos tiempos de respuesta sean mucho más prolongados.
A nivel cognitivo, ya vimos las características que hay a nivel de la corteza cerebral. Entonces, en muchas ocasiones puede ser más difícil el que ellos puedan pues, tener esta parte de conceptualización, abstracción y transferencia del aprendizaje. Se requiere mucha repetición en ellos para que un aprendizaje pueda consolidarse al 100%. A veces les pongo de ejemplo que me dicen los papás, doctora, es que llevamos muy avanzados en la parte de la lectura y la escritura y en vacaciones como dejamos de estar pues trabajando y haciendo tareas, se les olvidó. Entonces son habilidades que probablemente en otro niño ya no se les olvidan, pero que en las personas con síndrome de Down tenemos que estarlas reforzando día con día. A nivel de la memoria, también tenemos ciertas alteraciones a nivel de memoria a corto y a largo plazo. Lo que habíamos dicho, pues toda esta recepción y procesamiento puede encontrarse alterada y es por eso que estos programas de estimulación y de intervención deben de ser continuos. En muchas ocasiones, y lo vemos aquí, por ejemplo, en DIF, en Teletón, en los centros de rehabilitación como los que tenemos ahí en el Nacional de Pediatría, pues casi siempre cuando ya cumplen 3 o 4 años, que es cuando ya consolidaron la marcha, los dan de alta. Y los papás piensan, pues que ya no requerirá más terapia a su hijo. Entonces, en ellos, pues sí necesitamos estos programas de intervención continua que les van a ayudar para que estos aprendizajes realmente se queden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aprovechar las fortalezas. Ahorita vemos como muchos puntos débiles, pero también tienen muchos puntos fuertes, ¿no? Su capacidad receptiva y comprensiva va a ser mucho mejor que la expresiva. Entienden y entienden todo. A veces les costará un poquito más de trabajo el que ellos puedan verbalmente darnos una respuesta, pero no demos por hecho que no entienden, porque sí lo hacen. Captan mejor en el canal visual, entonces algunas veces tenemos que modelar lo que pretendamos que ellos quieran hacer, por lo tanto tienen una gran capacidad de imitación y es la forma en cómo mejor puedan entender y seguir estas indicaciones. Muchos de ellos son muy tenaces, su procesamiento simultáneo es mucho mejor que el secuencial. Si damos una indicación, de preferencia que sea de una en una y no dar 3 indicaciones a la vez, porque probablemente se van a bloquear y ya no harán nada, y no porque no entendieron, sino porque son muchas indicaciones, ¿no? Y muchos de ellos tienen muy buenas habilidades en la interacción social. Entonces debemos de tomar en cuenta lo que habíamos dicho, modelar actividades que deben de seguir reglas y límites como cualquier otro niño, porque en algunos casos pues lo sobreprotegemos, ¿no? Entonces, ay, tiene síndrome de Down, dejamos que escupa, dejamos que pegue, dejamos que haga esto, y eso no. Todos pueden seguir las normas sociales que cualquier otro niño. Entonces debemos de tener pues estas reglas ya bien definidas. También saber que las rutinas van a favorecer esta estructura mental y van a facilitar su aprendizaje como en cualquier otro niño. Indicar las cosas de manera concreta y precisa y valorar y reconocer su esfuerzo. Ahora que ya conocimos pues todas estas barreras que pueden haber a nivel de las características anatómicas de aprendizaje, pues con más razón tenemos que valorar pues todos los logros que ellos pudieran tener. ¿Qué debo hacer como profesional? Dejar de ver el síndrome de Down y ver a mi alumno, ver a mi paciente, ver a mi vecino. Tenemos que ser pieza clave de la inclusión, capacitarnos y también respetar su ritmo. Entonces, pues en la formación del cerebro no solo va a influir el cromosoma 21, sino también los genes que serán herencia de los padres. Una buena base genética con una escasa formación o ambiente no nos va a servir de mucho. Y una base genética alterada con una formación enriquecedora y constante va a tener un mejor neurodesarrollo. Tomemos en cuenta pues que el aprendizaje va a ser progresivo, tienen un ritmo lento, tenemos que repetir, tenemos que adecuar estas características de acuerdo a su edad o su estado físico, fomentar estas actividades incluyentes y siempre ver más allá de la discapacidad y enfocarnos en estas grandes capacidades que tienen. Aquí les pongo estas historias de éxito. Paco de la Fuente, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, es un actor, fue el primero que ganó un Ariel de Oro. Tenemos a Carlos de Saro, que él es un jovenazo que es escritor, conferencista, empresario, y pues bueno, en la UVM tienen muchos programas y también ya en otras universidades que son programas incluyentes, donde pues se da oportunidad a que las personas con síndrome de Down continúen sus estudios y puedan graduarse de carreras técnicas y puedan, como decía Tato en un inicio, ser útiles a la sociedad, que nunca más sean una carga, que sean quienes puedan enriquecer y favorecer a que tengamos pues una sociedad totalmente incluyente. Y pues ya termino con esta frase: el síndrome de Down es la oportunidad de hacer consciente que nada ni nadie nos puede decir hasta dónde podemos llegar. Y pues muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejamos nuestra página en Facebook y en Instagram, Clínica Down INP, ahí nos pueden encontrar. Y pues muchas gracias. Carla, muchísimas gracias por esta última parte. En realidad, los tres segmentos
Fueron muy interesantes, muy valiosos. Cada quien tendrá sus propios intereses. Yo, por supuesto, con la parte de neurociencias y neuropsicología, me surgen muchas dudas, pero sobre todo de la parte de Carla, pero quisiera antes de yo hacer ninguna pregunta, preguntarle al público si alguien quiere preguntar algo, ya lo pueden hacer levantando su mano, escribiendo algo en el chat, como ustedes decidan. Siempre tarda un poquito en llegar la primera pregunta, pero ok, a ver, tenemos aquí dos mensajes. Los felicitan a los tres ponentes, excelentes pláticas. ¿Dónde podemos encontrarlos? Entonces, no sé si la descripción es Instituto Nacional de Pediatría, pero no sé si hay algún otro dato que nos quieran compartir para que los puedan encontrar fácilmente. Estamos en la Clínica Down del Instituto Nacional de Pediatría y no puse el correo, pero es clinicadown2018 @gmail. Ahí nos pueden contactar también para cualquier duda o alguna cosa que requieran. Nosotros con gusto les podemos apoyar. Perfecto. Aquí lo anoto ahorita en el chat. Perfectísimo. Ya, Muchas ya lo gracias. puse. Y bueno, pues mientras tanto, como no veo manos levantadas ni veo ningún mensaje, yo les pregunto, yo me acuerdo, Galia Cepeda, adelante, Gali. Hola, yo tengo una pregunta y es, no sé por qué o si sea real o no, pero una de las cosas que más escucho es que la gente con síndrome de Down es infértil. Y quería saber por una parte si es real y por otra si no es real porque, o sea, de dónde salió este fact. Felicidades, estuvo muy interesante, muchas gracias. Tato, ¿quieres contestarla? Sí. Ya, realmente por definición no tienen, se ha visto que los hombres generalmente sí tienen como mayor probabilidad de ser infértiles, pero en las mujeres se ha visto que el grado que llegan a tener no son infértiles por definición. Entonces, realmente no es parte de las características, de hecho, es algo que se cree generalmente y esta parte de educación sexual y de sexualidad también es un ámbito como muy, muy importante. También ahorita que estaba leyendo las preguntas, hay una por ahí que dice término, cuál es el término que se debe usar en paciente con síndrome de Down o trisomía 21. Es paciente con síndrome de Down. ¿Sale? Es como la forma correcta de decirlos. También preguntaron que si no hay grados en el síndrome de Down, pero algunos autores así lo manejan. Mi pregunta es, ¿depende del autor? No, realmente no hay, pues supongo que son autores un poco que no son como tan en lo nuevo, porque antes sí se escribía o había como mucha influencia acerca de estos grados o de tipos, por ejemplo, pero ahora eso, tengo o no tengo síndrome de Down y las características van a depender conforme él vaya creciendo. No se han visto diferencias entre trisomía traslocación o trisomía regular. Y creo que hay otra última, ¿verdad? ¿Existen grados de discapacidad intelectual o están bien clasificarlos en torno a leve, moderado, severo? No sé si Carla o Clau quieran contestar. Sí, justo lo que mencionaba ahorita Tato, no hay grados de síndrome de Down. Esta parte de leve, moderado y severo muchas veces se hace ahora, actualmente con escalas de clasificación de funcionalidad. Entonces, eso sí nos puede ayudar, pero no es que un niño nazca y digamos, ay, él tiene poquito o él tiene mucho. Entonces, estos factores que habíamos comentado, ambientales, de aceptación, de inicio de terapias, son los que nos van a dar esta gran diferencia, ¿no? A veces nos dicen, doctora, ¿y por qué algunos sí hacen muchas cosas y saben leer y escribir y otros ni siquiera hablan o no pueden ni caminar? Entonces, eso va a depender, les digo, de muchos otros factores, principalmente el inicio de terapias de manera adecuada. Es lo que va a marcar una gran diferencia. Y también, aunque se escuche muy romántico, de verdad que se ha visto que el amor que le tenga una familia y la aceptación va a ayudar a que esta parte del nivel cerebral pueda tener un buen desarrollo. Perfecto, muchas gracias. Reina Maya tiene una pregunta. Pues yo más que pregunta, realmente quiero agradecerles porque me han quedado claras muchas de mis preguntas, muchas de mis dudas que yo tenía en cuanto a mi hijo, porque luego a veces yo pienso como que de repente va muy bien y como que de repente como que se regresa, pero ya me di cuenta que no es eso, ¿no? Sino que
Simplemente es mucho de seguir repitiendo, repitiendo y repitiendo con él las cosas, ¿no? Les agradezco mucho este tipo de conferencias, de pláticas, porque a nosotros como papás, pues la verdad nos ayudan muchísimo para pues poder seguir adelante con nuestros niños, ¿no? Yo le agradezco también a la maestra de mi hijo porque le hice la invitación y también ella está aquí presente. Y pues yo le agradezco que se haya tomado también el tiempo para estar aquí presente en esta plática porque pues también pues tiene el interés, ¿verdad?, de ayudarlo en el aula y creo que también hizo una pregunta o unas preguntas ahorita. Pues muchísimas gracias y pues sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta y por el comentario. Tenemos aquí otra pregunta que entró antes en el chat. ¿Qué actividades sugieren para promover la participación de los chicos y su desarrollo en el aula? ¿Cómo puedo hacer para que las actividades sean accesibles para él? ¿Eres tú, Clau? Sí. Pues bueno, una de las sugerencias que siempre damos es para empezar, es en que ellos entren dentro de los mismos lineamientos de todos los alumnos, ¿no? Si tienen horarios, si tienen ciertas actividades, si tienen o sea, que estén incluidos en ese rol como cualquier otro alumno, ¿no? Para empezar, creo que eso es bien importante para que puedan entender cuál es la dinámica de un grupo de salón de clases. Y ya posteriormente, pues sí es importante ver cómo es la evaluación psicopedagógica, ¿no? ¿Qué habilidades tiene básicas de aprendizaje? La atención, la memoria, el permanecer sentado, ¿no? Sus habilidades motrices, porque a veces inclusive algo de las limitaciones que no puedan seguir indicaciones como el escribir o demás, tiene que ver simplemente con la habilidad motriz, ¿no? Entonces, primero sí es importante hacer una valoración, cuáles son sus habilidades, y a partir de ello pues establecer a lo mejor pues ya los temas que se están viendo en clase de acuerdo a sus posibilidades de entender, ¿no? Algo que nosotros vemos mucho y sugerimos a los maestros es que, por ejemplo, si están viendo los huesos del cuerpo humano, ¿no? Pues a lo mejor el salón en general están viendo, no sé, 30, ¿no? Pero para ellos, pues a lo mejor es complejo ver toda esa información, como lo decía la doctora Carla, a lo mejor saturarlos de información les es muy complicado comprender, pero sí podemos ver los más importantes, a lo mejor 5, que ellos comprendan y vean el mismo tema que el resto de sus compañeros. Entonces, creo que esas son las adaptaciones que se pueden hacer curriculares y ya depende, pues obviamente, de cada tema, ¿no? Pero sí es como ir viendo las habilidades básicas de aprendizaje para después desarrollar una adaptación el currículo. Perfecto, muchas gracias. Nos preguntan aquí si hay alguna o tienen alguna recomendación de una escuela incluyente o específica para potencialidad de habilidades de un pequeño con síndrome de Down. Creo que ahí lo más importante, no hay como una en especial, hay varias y de hecho podemos platicar. Yo creo que cada lugar y todos somos diferentes, ya nos podemos acoplar en una o acoplarnos en otra, entonces es importante como ver las habilidades que llega a tener niño, la niña o el adolescente para ir viendo como en qué lugar. Creo que hay muchos lugares maravillosos en México en donde se trabajan un montón de habilidades y justo va en función de potenciar como estas habilidades y trabajar como en las áreas en las que tenemos que aprovechar. Y yo creo que Entonces, un punto, ay, perdón, importante es justo con que un maestro o esté interesado en aprender, en conocer, creo que esa es la escuela perfecta, ¿no? Cuando está con esa intención de capacitarse, de ver cuáles son las alternativas o métodos. Por ejemplo, nosotros hemos visto mucho el método troncoso, que en especial ayuda mucho para la parte de discapacidad intelectual y los chicos con síndrome de Down. Entonces, creo que ese es la primer punto donde puedan hacer un trabajo en conjunto. Eso también es bien importante, saber que no solamente es tarea del maestro o de la casa, ¿no? Sino realmente hacerlo en conjunto para, pues obviamente, tener una dirección, porque a veces también a lo mejor la maestra tiene la mejor intención y en la casa están haciendo otro trabajo y la terapeuta del lenguaje otro, entonces muchísima información. Creo que es la forma de comunicarse y hacerlo como equipo. ok, entonces me parece que con respecto a lo que nos decía el doctor Figueroa, lo mejor tal vez pueda ser escribirles un correo electrónico y preguntar por estas diferentes escuelas que pudieran recibir a estos chiquitos, a los chicos con síndrome de Down,
y ya dependiendo de sus necesidades se podrá ir enfocando en cada uno de ellos, ¿no? Y me quedó la pregunta nada más para cerrar. ¿Lo del método troncoso es más para formación profesional? Sí, bueno, lo trabajó una mamá que tenía una hija con síndrome de Down y otro chico con discapacidad intelectual. Es una Victoria Troncoso, que en España, que se juntó con una pedagoga, entonces hicieron todo una metodología para aprender a leer y escribir. Entonces, pues ellos tienen toda una estructura, cuáles son las habilidades necesarias básicas para el aprendizaje, y de ahí partir cómo hacer la lectura y escritura. Ellos hablan mucho sobre la lectura global, ¿no? Porque nosotros lo hacemos casi de forma inversa, ¿no? Empezamos por las palabras, no las letras, ¿no? Después sílabas, etcétera. Y ellos empiezan una forma global y trabajan mucho con la parte de pictogramas. Eso es algo muy, muy esencial en ellos, porque la parte visual es como la mejor herramienta que nos podemos apoyar. Entonces, pero ahí ese libro, la verdad es que está en internet, está libre y te va llevando paso a paso cómo hacer para la lectura y escritura en especial. Perfecto, muchas gracias. Pues entonces eso es para los estudiantes que están aquí acompañándonos y los profesionistas que que quieran adentrarse un poco más en el tema. Muchas gracias por la recomendación. Y tenemos aquí otra pregunta. Primero los felicitan, gran plática. ¿Hay algún lugar donde den asesoría en cuanto al noviazgo en discapacidad? Sí, de hecho, este mes, bueno, están invitados, generalmente tenemos algo que se llama como charla en familia o escuela para padres, que es mes con mes y son temas como no médicos para las familias de la clínica y también como para externos. Justo el lunes 25 de noviembre tenemos una plática acerca de sexualidad y relaciones afectivas en personas con síndrome de Down. Y justo estar como muy pendientes de la página de Facebook Clínica Down INP, porque este año, por ejemplo, hicimos 3 talleres de sexualidad. Eran de sexualidad y afectividad en personas con discapacidad intelectual. Entonces, sí, es un tema muy importante y muy, muy buena pregunta porque creo que es parte de su desarrollo y es importante justo dentro de esta dignificación que sepamos que pues ellos también pueden tener eh, novio, novia y también el autocuidado, ¿no? Porque a veces pensamos en sexualidad y solamente buscamos el que sean novios o novias. Perfecto. Aquí tenemos la pregunta de un estudiante que nos dice, por ejemplo, si hay una niña de 10 años que no tuvo correcta estimulación temprana y que no tiene lenguaje verbal bien desarrollado, no sabe leer y no sabe escribir, ¿el método troncoso podría funcionarle? Sí, sí, yo creo que es una herramienta que nos pueden como guiar, ¿no? Sin embargo, creo que justo previamente tenemos que desarrollar ciertas habilidades, ¿no? O sea, la atención, la motricidad, la memoria, eso es muy importante, ¿no? Y sí hay ciertos ejemplos o ciertas actividades que podemos tomar como en consideración iniciales para después ya trabajar tal cual en la lectura y la escritura. Eso es algo bien importante, a pesar de que ellos quizá no tienen un lenguaje verbal, pueden leer y escribir, ¿no? Entonces a veces creemos que pues como no hablan, pues no pueden aprender esas habilidades. Inclusive las personas que tienen cierto nivel de habla verbal, mejoran, se nota, porque empiezan a hacer ya la estructura más completa de las frases, ¿no? Entonces ya no es agua más, ¿no? Entonces ya es quiero más agua, ¿no? Entonces justo la lectura y la escritura les ayuda a organizar cómo hacer el vocabulario, ¿no? Entonces sí les puede favorecer, pero sí es muy importante tener los principios básicos para el aprendizaje. En este sentido, me acuerdo de una plática que tuvimos hace un tiempo con una ponente de Todo por mí que habló de forma muy importante sobre el desarrollo sensorial o la estimulación, el desarrollo propiamente sensorial sí, sensorial para el desarrollo cognitivo, o sensoriomotor para el desarrollo cognitivo posterior. Y entonces yo ahí nada más añadiría que valdría la pena, por ejemplo, en esta niña,
revisar si tiene la función prensil, cómo está su motricidad fina, si tiene la función de seguimiento visual, si puede, ¿no?, seguir una línea, porque aunque sea lectura global, tiene que poder observar un texto para poder tener una comprensión eventual. Y para la Claro. parte de escritura, pues también deberá tener la precisión. Seguimiento de indicaciones, ¿no? ¿Perdón? Seguimiento de indicaciones, ¿no? Que pueda atender, escuchar, ¿no? También hay una parte donde tiene que hacer la parte de atención auditiva, ¿no? Porque eso es bien importante. A veces no pueden diferenciar ciertos sonidos y se pueden confundir. Entonces, primero tenemos que trabajar en esas funciones básicas para ya después trabajar en el resto. Y bueno, yo me acuerdo también de algunos ejercicios que se pueden hacer, por ejemplo, utilizando estas tarjetas, como decía Claudia, son pictogramas, pero en este sentido yo me refiero a estas tarjetas que cuentan una historia. Entonces, en vez de utilizarlas para evaluar el pensamiento del chiquito o la elaboración de una idea, es como esto me está diciendo algo, está representando algo, e ir incrementando el lenguaje por un lado, pero por otro lado, tratar de explicar que eventualmente las letras y las palabras y las frases también van a representar una idea, una historia, para que no sea todo como tan abstracto como es el lenguaje escrito, que en realidad es muy abstracto, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo entonces quisiera preguntar una última con seguimiento a la pregunta que hizo Galia y la respuesta que le dio el doctor Figueroa de que las mujeres no necesariamente suelen ser infértiles, pero se ha detectado que los hombres sí. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún componente de transmisión a nivel genético? Si esto es una cuestión a nivel también de cromosomas, ¿se puede esperar algo genético a nivel No, hereditario? por definición genética, el síndrome de Down no es infértil, ni en hombres ni en mujeres, pero hay muchos factores de riesgo que se asocian a que disminuyen esta fertilidad. En los hombres, por ejemplo, la parte de la producción de espermatozoides, por ejemplo, es mucho más baja y la parte como de movilidad de estos también es muy, muy baja en la mayoría, por lo que se cataloga la mayoría como infértiles porque pues no llegan como a fecundar. Y en las mujeres principalmente tienen muchas alteraciones menstruales, además de que pueden tener comorbilidades como síndrome metabólico, por ejemplo, que finalmente aumenta y disminuye esta probabilidad de embarazo. No sé si ya lo dije más, claro, pero es que creo que usé términos más sencillos hace ratito. No, no está bien. Mi pregunta en realidad era si llega a haber una fecundación en una mujer con síndrome de Down o de un hombre con síndrome de Down o ambos con síndrome de Down y llegar a haber un proceso de fecundación, ¿hay mayor probabilidad de que el producto tenga síndrome de Down por un factor hereditario? Sí, ok, de acuerdo. Sí, era más por ese lado. Sí, o sea, hay más, como mencionábamos, cuando hay una trisomía 21 regular, pues todas las células tendrán ese cromosoma 21. Y si nosotros estamos pensando que esta relación sería entre una mujer con síndrome de Down y un hombre con síndrome de Down, es del 100% de probabilidad de que el bebé pudiera nacer con síndrome de Down. Si es una mujer con síndrome de Down, hombre sin síndrome de Down, sería el 50%. Sí, sigue las reglas genéticas clásicas. También. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces no me queda también más que unirme a todas las felicitaciones que están recibiendo por el chat. Yo les agradezco muchísimo, también a nombre de Aleli, que ya me dijo que no puede hablar mucho, pero les agradecemos mucho y estaremos en contacto. Ojalá que podamos volver a contar con su presencia en algún otro momento y espero que también la audiencia los pueda contactar, siempre generar puentes y acercarnos más al conocimiento, pues nos deja mejor parados. Entonces, pues les agradezco mucho y hasta la próxima entonces. Gracias a ustedes Gracias. por la invitación. Gracias. Bye. Gracias, bye.